también hace pensar de que el Ejecutivo no va a objetar esta aprobación. Para hablar sobre este tema, nuestra primera invitada es la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, a quien por supuesto le damos las gracias por visitarnos esta noche. Congresista, ¿cómo está? Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, era algo previsible, como le decía, esta aprobación, Sí. pero muchos se preguntan por qué se insiste en un sistema como el Reinfo, que no ha tenido resultados, ha fracasado con el paso de los años y además puede ser perjudicial. Hay quienes dicen que la aprobación del Reinfo brinda impunidad a la minería ilegal. ¿Qué responde ante ello? Bueno, en realidad ha habido un largo proceso, efectivamente han habido muchas ampliaciones que se han dado a lo largo de todos estos años y siempre en el ánimo de tener luego una ley, la famosa ley MAPE, que hasta ahora no ha visto la luz en el Congreso. Nosotros, bueno, por lo menos yo me he incorporado a la Comisión de Energía y Minas recién durante estos últimos meses y por lo menos desde la bancada de Fuerza Popular lo que hemos tratado es de moderar un poco, digamos, la arremetida que vino en su momento de pretender con algunos proyectos de ley de algunos congresistas que inclusive pretendían que se priorice de manera urgente dentro de la Comisión de Energía y Minas que el Reinfo se prorrogue 4 años más, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos hecho es considerar y evaluar como bancada, como partido político, que hay un problema latente, que efectivamente hay muchos peruanos que se dedican a esta actividad, pero tampoco podemos, digamos, prorrogar de manera tan extensa un proceso de formalización que debería estar avanzando. Nosotros creemos que hay que revisar, y creo que ese es nuestro compromiso, el compromiso que hemos asumido ahora, de que, bueno, finalmente hemos votado nosotros a favor de esta ampliación por última vez y que luego... Pero que nos garantiza, perdón, Curita, que esta sea la última vez, que, porque ¿cuántas ampliaciones han habido ya? Claro, lo que en realidad, digamos, por lo menos el propósito que tenemos nosotros como bancada, y existe un proyecto que se encuentra en la Comisión de Economía, es que se den algunas características importantes dentro de la nueva ley que creo que debemos de, sin ningún tipo de presiones de esta naturaleza que ya se vence, que ya no podemos dejar de aprobar, empezar el análisis y el debate de una ley de mediana y pequeña minería que finalmente, digamos, por lo menos pretenda la formalización de todos quienes están involucrados en esta actividad. Le preguntaba, ¿para usted el Reinfo no implica darle impunidad a la minería ilegal? La minería ilegal es, digamos, la que obviamente todos, sin excepción, rechazamos. La minería ilegal es la que se encuentra, por ejemplo, haciendo esta actividad en cuencas, en lugares, digamos, que está en zonas arqueológicas, en lugares donde está absolutamente prohibido y utilizando, por supuesto, este tipo de insumos, como el mercurio, por ejemplo, que se encuentra absolutamente sabemos prohibido. Sabemos que de esa manera actúa la minería ilegal, pero yo le preguntaba directamente, ¿no?, sobre si es que este Reinfo, esta ampliación del Reinfo, alienta, protege, entre comillas, a esta minería ilegal. Bueno, yo creo... Eso lo han dicho, perdón, especialistas en la materia. Inclusive ha habido ya anteriormente un informe técnico del Ministerio de Energía y Minas oponiéndose a esta ampliación, pero simplemente no le han hecho caso. Ya, pero lo que ocurre es que creo que todos estamos de acuerdo en que la minería ilegal es la que tiene que combatirse y la fiscalización de parte del Ejecutivo tiene que continuar respecto a quienes hacen minería ilegal. Pero también recordemos que hay 30.000 reinfos vigentes. Y esos 30.000, el día 31 de diciembre, quedarían absolutamente sin efecto y ya no tendríamos, digamos, en este momento 30.000 mineros en condición de formalización, sino tendríamos 30.000 y miles más de ilegales en todo el Perú. Entonces, cuando mucha gente sale y se opone y señala que esto no puede continuar más, tampoco dan una solución realmente posible o viable para este problema, que es un problema que tenemos hace varios años atrás y que finalmente los peruanos o los políticos y el Ejecutivo en su momento tampoco ha abordado. ¿Nos dice usted que han tenido que votar entonces a favor porque no les quedaba otra? En realidad lo que ocurre es que
nosotros nos toca, digamos, analizar la realidad de nuestro país y tenemos muchos personas que se dedican a la actividad minera. Nosotros jamás, como Fuerza Popular, hemos protegido o hemos promovido o propiciado, digamos, que se haga minería ilegal en nuestro país. Pero lo que no podemos realmente, y creo que inclusive la propia Sociedad Nacional de Minería, todos realmente se dan cuenta de que hay un problema que existe en nuestro país y es que hay mucha gente dedicada a la actividad minera y esa es una tarea, un desafío que tenemos nosotros en el Congreso antes de que terminemos en julio de legislar la nueva ley de mediana y pequeña minería. O con esta aprobación ustedes han actuado con cálculo político, con interés político. No hay manera estamos en una campaña electoral. Varios de los congresistas que han participado en el debate van a la reelección, quieren quedar bien con este sector, quieren ganar o no sé, mantener los votos. Bueno, por lo menos nosotros, la bancada de Fuerza Popular, nunca, digamos, ha actuado en ese sentido y, digamos, estaríamos hablando de las veces anteriores en donde también, un poco impulsados por las circunstancias, hemos aprobado una ampliación porque entendemos, vuelvo a repetir, que hay una realidad que tenemos como Estado en su conjunto que resolver, ¿no? Eso es lo único que nos ha animado y además porque nosotros hemos sido como un poco digamos, los moderadores en este caso frente a las arremetidas de quienes querían 4 años, querían la reincorporación de los 50.000 excluidos, pedían de que no existan ningún tipo de exclusiones hasta que se dé la nueva ley. Nosotros más bien propusimos, inclusive tenemos dentro de este proyecto que está en la Comisión de Economía, inclusive las condiciones para la trazabilidad del mineral y creo que hemos hecho un papel importante, un papel mediador frente a las arremetidas de un grupo que quería darle pues ampliaciones hasta el 2029. Pero no me respondió directamente a lo que le pregunté, si es que para usted el Reinfo y su ampliación forman una especie de patente de corso en favor de la minería ilegal, en favor de la ilegalidad, para ser más exactos, inclusive de la propia criminalidad. Bueno, vuelvo a señalar, la ilegalidad, las organizaciones criminales, quienes hacen minerías en zonas prohibidas, en zonas donde hay restos arqueológicos, de ninguna manera, digamos, pueden ser amparados por este proceso de formalización que es el Reinfo. Dentro del Reinfo, la ampliación, hay 30.000 en ese momento, 30.000 casos, 30.000 mineros que se encuentran dentro de este proceso de formalización. O sea, no existen dentro de esta aprobación mineros ilegales a los cuales se les haya autorizado de siquiera de manera alguna a que ellos hagan minería sin que sean penalizados por el Ejecutivo. Le toca al Ejecutivo hacer las tareas de fiscalización, que es lo que corresponde, ¿no? Ahora, otro tema, congresista, se ha aprobado el día de hoy en la Comisión Permanente también un nuevo informe final que recomienda la segunda inhabilitación de Delia Espinosa, es fiscal de la Nación, ¿no? 16 votos a favor y 4 en contra, vinculadas esto a la denuncia que ella presentó contra parlamentarios que respaldaron una ley que permitió a legisladores que han sido militares percibir doble ingreso del Estado. La doctora Delia Espinosa ha dicho que el Congreso actúa de manera dictatorial en su contra, como una especie de venganza. ¿Qué nos puede decir al respecto? Con relación a la votación en primer lugar y las declaraciones de la doctora Espinosa. Bueno, sí, efectivamente yo he estado presente en la comisión permanente el día de hoy. Ella ha asistido con su abogado. La defensa casi, digamos, no ha tenido ningún viso de defensa técnica, sino más bien ha sido una posición política de la doctora Delia Espinosa, quien, por ejemplo, entre los argumentos expresa que en el Congreso se aprobó, digamos, un sistema de doble remuneración o doble percepción, cosa que es absolutamente impreciso, porque en realidad lo que se aprobó fue a consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional anterior en otras circunstancias, aplicarlo a partir de un proyecto de ley presentado, aplicarlo para el caso de todos los militares en su
conjunto a efectos de que por la naturaleza propia Sí. de la pensión se pueda percibir conjuntamente con una remuneración, cosa que ya existía en otros, digamos, en otros Pero ella ha aspectos dicho a que partir de la sentencia del Tribunal ella ha Constitucional. dicho que la conducta del Congreso, la Comisión Permanente, es prácticamente dictatorial. ¿Qué Sí, responde a sí, ello? no, bueno, la doctora Delia Espinosa lo que él hoy día ha señalado, por ejemplo, es que mientras se aprueba una pensión, digamos, para los militares, Ujú. hay pensiones que son exiguas, que son pensiones de la 19.990, como si en realidad la ley que se aprobó fijara una pensión para los grupos de policías o militares. O sea, en realidad hay una inexactitud. Además, desconoce la naturaleza de una pensión y de una remuneración. Y bueno, y creemos, por lo menos la percepción que yo he tenido, es que la doctora Delia Espinosa tiene un encono manifiesto al Congreso, a los congresistas, y además señala, por ejemplo, en este caso en particular, que en la Comisión de Defensa se ha aprobado, ella señala una norma que podría, digamos, tener visos digamos, de delitos. Pero, ¿Por qué, perdón, por qué tendría que tener ella encono hacia el Congreso? bueno, ¿O no es al revés? yo la verdad no tengo absolutamente nada contra la doctora Adela Espinosa, sino que la verdad cuando uno le escucha hablar frente a los adjetivos que tiene inclusive contra el Congreso, la verdad es que por lo menos yo siento que ha sido absolutamente injusta la denuncia constitucional que ella ha hecho, porque ella señala que serían 4 los militares que se beneficiaron con esta ley, y sin embargo denuncia a los 11 miembros de la Comisión de Defensa. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, el caso del congresista Gonza, que somos miembros de la Comisión de Defensa, ¿qué interés, digamos, subalterno, como ella señala, podríamos tener en que se aplique o se apruebe una norma Claro, en pero donde concede una pensión? O sea, ¿estamos hablando de una especie de odio enfermizo hacia el Congreso? yo la verdad es que creo que ella sí ha incurrido en una infracción constitucional, porque ella desconoce absolutamente que existe la inviolabilidad del voto del congresista, y eso forma parte de la No, pero inmunidad hablo del parlamentaria. sentimiento del que usted habla de parte de ella hacia el Congreso. ¿Es un odio enfermizo? La verdad es que creo que todas sus expresiones frente a lo que hace el Congreso, y además nos denuncia de manera injustificada, y luego después dice cómo un congresista denunciado puede estar participando de esta votación o puede estar participando de alguna votación contra ella, ¿no? Entonces yo creo que ha denunciado a no sé cuántos congresistas durante todo el tiempo que ella ha estado, para luego después señalar que nos encontramos impedidos de votar en contra de alguna causa hacia ella, ¿no? El tema de la reelección de parlamentarios, congresista Juárez, ¿qué opina de aquellos parlamentarios que se opusieron inicialmente a la reelección de congresistas y ahora postulan al próximo Congreso? ¿No le parece eso algo incoherente? No solamente votaron, digamos, en contra de la reelección, sino también muchos votaron en contra de la bicameralidad y ahora postulan al Senado, y además pretenden la reelección, ¿no? Yo a eso obviamente siempre le he dicho, especialmente al sector de la izquierda, que existe una doble moral, que son inconsecuentes e incoherentes con lo que dicen y luego hacen, ¿no? Nosotros, desde el inicio, desde la Comisión de Constitución, planteamos el retorno a la bicameralidad, porque lo que entendíamos obviamente es que el Perú está atravesando un periodo diferente político, de madurez política, y que necesitamos también un control respecto al Congreso, y ese control se puede ejercer a través de lo que significa el tener 2 cámaras que se autorregulen entre sí, ¿no? Entonces, ¿es un puesto atractivo, cree usted, el Senado, por ejemplo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, del poder que van a tener? Bueno, yo creo que ahí hay una distorsión respecto a lo que significa el Senado y lo que significa la Cámara de Diputados. Ninguno de ellos está por encima del otro. O sea, son digamos, ambas
ejercen un control entre sí, ambas tienen funciones diferentes, diferenciadas, pero creo que a lo que va a contribuir por lo menos ahora esta bicameralidad, y lo ha dicho hasta el presidente del Banco Central de Reserva, que puede generar hasta una estabilidad, digamos, en nuestro país, el sistema bicameral, creo que a lo que va a contribuir es que tengamos leyes mejor pensadas. Tú que siempre Sí. estás o has estado en el Congreso y has seguido lo que ocurre, realmente estamos viviendo momentos en donde en el mismo momento, seguidamente después de aprobar una norma, si tiene 78 votos, apruebas la exoneración de la segunda votación y las normas salen como pan Usted caliente. va a la reelección, ¿no? Sí, nosotros... ¿Y por qué, dirigiéndose al público, por qué tendríamos que votar por usted para la reelección? Bueno, ¿Por qué usted cree que se merece la reelección? yo he recibido, digamos, la invitación de parte de mi partido. Yo soy una persona que cuando milito, realmente creo que no hay que esperar la invitación, no hay que militar y hay que hacer política sin avergonzarse de ello. Creo que nosotros, por lo menos en mi caso, he contribuido mucho al debate político, tomo muy en serio el trabajo que hago. Trato de estar siempre, digamos, presente y de contribuir con la experiencia que tengo durante los años que he ejercido mi profesión de ¿Cómo abogada. calificaría su labor en el Congreso? Bueno, yo no soy quien para calificar, ¿no? Yo creo que los ciudadanos serán los que determinen, digamos, si es que les parece apropiado, si es que no les parece apropiado el trabajo que he hecho. Yo creo que uno hace su trabajo con humildad, con entrega, con compromiso, y esa es digamos, la función que uno debe cumplir, ¿no? Pero la Creo mala que... imagen que tiene este Congreso, ¿no? Muy mala imagen. ¿Cree usted Sí. que puede ir en contra de sus aspiraciones? Bueno, ¿Que puede ser un pasivo para usted? Yo creo que efectivamente hay algunas cosas que han sido terribles en el Congreso, que ha habido una proliferación de casos donde creíamos que ya no podía haber nada peor y de pronto surgía otra circunstancia que realmente nos llevaba a una situación vergonzosa, ¿no? Creo que muchos nos hemos avergonzado de lo que ha ocurrido, de lo que han sido ¿Usted ha capaces de sentido hacer vergüenza nuestros de este colegas. Congreso? Yo he sentido vergüenza ajena muchas veces. De este Congreso. He sentido vergüenza ajena de mis compañeros. Ujú. El Congreso es una institución que creo yo que debemos de respetar y debemos de resaltar. Creo que aspiramos a que por lo menos a partir del año 2026 tengamos un gobierno fuerte, sólido. Por supuesto, esperamos con mucho ánimo y empeño que sea Fuerza Popular, pero creemos que debe haber un gobierno sólido, un gobierno con experiencia, con mesura, con madurez, y que finalmente lleven también y presenten los partidos políticos a sus mejores cuadros, porque definitivamente necesitamos mejorar Sí, que la todos calidad. lleven, que todos, todos los partidos, incluido Sin Fuerza Popular, excepción. lleven mejores cuadros, porque Así después nos es. tenemos o nos topamos con sorpresas muy desagradables. Sí. Ahora, ¿qué piensa o cómo califica usted a Rafael López Aliaga como candidato? Está adelante en las encuestas. Keiko Fujimori parece que hubiese perdido un poco de apoyo, al menos tomando en cuenta comparación elecciones anteriores. Pero bueno, en el caso de Rafael López Aliaga, Bueno, yo creo que, digamos, viene de hacer política hace muy poco. Creo que no ha tenido una gran performance en la municipalidad. Hay muchas obras inconclusas. Cuando uno empieza una gestión, debe concluirla, porque uno recibe el encargo, la responsabilidad de los ciudadanos. ¿cree usted que le mintió a la población? Yo no sé si le mintió, pero Porque por lo él dijo menos... que no iba a postular. Claro, pero dio su palabra. pero yo creo que la palabra debe cumplirse, uno debe, cuando comienza algo, debe concluirlo. Por eso, y si creo uno no que, cumple su palabra, miente. yo creo que él, digamos, debió continuar en la municipalidad y luego, si tenía aspiraciones, podía perfectamente en el siguiente periodo hacerlo. Yo creo que han dejado obras inconclusas, producto también un poco del desconocimiento del sector público, en donde
se requieren, digamos, tener otro tipo de formas de llevar a cabo los proyectos. Entonces los proyectos, muchos de ellos han sido O improvisados. sea, él como político para usted es inexperto. Yo creo que él, no como político, sino como gestor público. Él Ya. es un empresario exitoso, pero creo que como gestor público, por ejemplo, de inicio se levantaron muchos millones a través de los bonos que se colocaron, pero no habían expedientes técnicos, no habían obras. Ujú. Entonces empezaron a pagar intereses por todo ese dinero que entró a la municipalidad y sin embargo no existían expedientes técnicos. Y luego después los expedientes técnicos se han ido haciendo en el camino. Es más, se pedían a los distritos que les den obras porque tenían el dinero ahí que estaba, ya se había obtenido por la experiencia que tiene, por supuesto, en esa tarea, pero no había cómo colocar ese dinero, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, hay proyectos como el de la Javier Prado, que es un proyecto cuestionado, y ayer yo escuchaba a una regidora que señalaba que era un proyecto que Lucho Castañeda lo tenía. La verdad es que Lucho Castañeda jamás se hubiera atrevido a hacer un proyecto así en la avenida Javier Prado. Estoy segura de eso, porque yo estuve ahí a su lado, ¿no? ¿Y usted cree que hay candidatos presidenciales que, entre comillas, se agarran de Keiko Fujimori o del fujimorismo para esta elección? Bueno. Marisol Perestello ha dicho, por ejemplo, fue un error apoyar a Keiko Fujimori en el 2021, ¿cierto? Bueno, es opinión de Marisol, ¿no? Yo la respeto, creo que en su momento correspondía hacerlo. Marisol tal vez hubiera querido apoyar a Pedro Castillo y estaba bien, era su decisión. Pero yo creo que el Perú ha perdido en estas tres últimas elecciones a una excelente presidenta de la República. Yo creo que ahora le toca reivindicarse. Nosotros se nos dice que estamos estancados. No, no estamos estancados. En realidad, Keiko no ha empezado aún a hacer campaña, ¿no? Hay algunos ¿No que ha empezado? no ha empezado a hacer Yo campaña. no he visto que activa en las redes. ¿Dónde? Eso es hacer campaña. No. Eso es hacer. Ella no ha empezado, digamos, Ahora la campaña también se hace en redes sociales. Sí, claro, Es decir, pero no ha empezado aún. Más bien hay otros que están haciendo activa campaña en todo el país y están ahí estancados, ¿no? Entonces yo ahí sí me preocuparía. Bueno, todos están estancados. Pero Todos, claro. en realidad el fujimorismo tiene unas bases sólidas, un voto muy importante. Hay mucha gente que realmente sí reconoce que digamos, somos la opción madura, estable y la opción con experiencia, ¿no? ¿Cuál es el balance de su gestión? ¿Cuál es el balance que usted hace de su propia gestión en este Congreso? Usted ha dicho que muchas veces ha sentido vergüenza de sus colegas, sí, pero ¿qué le ha diferenciado a usted de ellos? Bueno, en principio... Hablo de proyectos. Ya. Bueno, yo creo que por lo menos, digamos, he tratado de... Perdonen que hable en primera persona y que tenga que hablar de las cosas que uno hace, ¿no? Creo que es medio incómodo, pero por lo menos he tratado siempre de hacer el trabajo con la responsabilidad, con la madurez y con la ecuanimidad que el caso requiere. Yo creo que uno no debe dejarse llevar jamás por normas populistas. Por ejemplo, yo he sido quien ha levantado muchas veces la voz en el Congreso una y otra vez porque hemos tenido, por ejemplo, muchas iniciativas que involucraban iniciativa de gasto que está prohibida por la Constitución. Creo que hay que poner siempre, y además hemos reclamado mucho, ¿no? De que han habido muchas reivindicaciones, pedidos de reivindicaciones sociales, laborales, y seguramente se requieren, pero esa no es una tarea del Congreso, es una tarea del Ejecutivo. Entonces siempre creo que hay que proteger la institucionalidad, la separación de poderes, siempre hay que darle a cada uno de los poderes del Estado las funciones que correspondan y hemos apoyado normas importantísimas, hemos articulado realmente dentro del Congreso. La Comisión de Constitución creo que el primer año diseñó muchas normas importantes, especialmente las reformas políticas que el Perú requiere y creo que le hemos dado estabilidad a este Congreso, ¿no? Bueno, yo para terminar simplemente aclaro, yo creo que gran parte también del desprestigio de este Congreso está en la presentación de proyectos antitécnicos, proyectos muchas veces de interés
privado de protección de grupos empresariales, proyectos que no tienen ninguna viabilidad. A eso me refería justamente cuando le hacía esta pregunta en cuanto a su gestión como parlamentaria. Bueno, congresista Juárez, yo le agradezco mucho por visitarnos esta noche aquí en RPP y que tenga una feliz fiesta de fin de año. Sí, muchas gracias. Solamente decirte que por lo menos desde nuestra bancada, o por lo menos desde mi despacho, jamás ha salido un proyecto de ley que pretenda, digamos, mejorar o pretenda darle alguna digamos, ventaja o prebenda a algunos grupos económicos, ¿no? Yo por lo menos eso tengo que rechazarlo absolutamente, porque nosotros hemos tratado de legislar siempre a favor de los ciudadanos, a favor de, por ejemplo, la lucha contra la inseguridad ciudadana, tratando siempre de dar favoreciendo, por ejemplo, el crecimiento en el país, la inversión. La verdad es que creo que ese es el trabajo que le ha tocado a Fuerza Popular. Gracias. Muchas gracias. Patricia Juárez, integrante de la bancada de Fuerza Popular, estuvo con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con las cosas como son.